Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes a tu programa, Camino de Santidad. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante que nos ayudará a vivir mejor nuestra vida de fe. Y además que traemos un testimonio increíble que les voy a dar como el preámbulo para que conozcan a esta gran mujer. Y de verdad vale la pena que se queden el día de hoy. Titulamos el programa de hoy como Confiando plenamente, historias de gracia. Y hoy justo vamos a tener una historia de gracia de Ana Castellanos, una mujer que de verdad admiro con todo mi corazón y que a través de ella Dios nos quiere compartir la importancia de la confianza. Y quiero comenzar leyendo Proverbios en el capítulo 3, versículo del 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu inteligencia. Cuenta con Él en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Con esto quiero darle la bienvenida a Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mi Pau, bien, bendito Dios, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, pues muy contenta de que nos acompañes el día de hoy y además porque pues es un testimonio que creo a muchos nos hace falta escuchar en un sentido de que decimos y sabemos que es importante confiar en el Señor, ¿no? Sí. Pero creo que de pronto en nuestra humanidad nos cuesta mucho trabajo bajarlo de la parte intelectiva a la parte en acción, ¿no? Y que aunque el corazón sabe qué debe de hacer, como que cuesta trabajo, ¿no? Entonces, primero me gustaría que te presentaras, que nos dijeras un poquito sobre ti para que las personas que se van conectando te vayan conociendo. Muy bien, muchas gracias. Sí, con gusto. Bueno, mi nombre es Ana Castellanos, tengo 36 años. En el 2014 tengo un encuentro con el Señor. La primera vez que lo tuve yo tenía 17 años y decidí pues no quedarme, no estar cerca de Él. Entonces, bueno, ahora del 2014 para acá he retomado mi vida completamente pues de su mano y bueno, en eso andamos. Oye, te agradezco mucho que nos compartas esto porque creo que a muchos de nosotros ha habido diferentes momentos que el Señor nos ha buscado. Y creo que justo uno de los limitantes a veces que tenemos de manera interna es faltar esa confianza de que el Señor no es como que nos necesite en su divinidad, pero sí nos necesita en su amor, ¿no? Y creo que esta respuesta de amor que cada uno de nosotros responde en el día a día es algo que definitivamente se empieza a ver en las acciones. Entonces, quiero empezar con las preguntas para que nos vayamos sumergiendo en este testimonio que nos quieres compartir. Y la primera es preguntarte si hay alguna situación en específico que te llevó al punto de confiar en Dios o si ha sido como de a poco. Creo que se nos desconectó un poquito Ana, pero me gustaría compartirles, en lo que regresa, la importancia de la confianza, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la confianza en Dios, solemos pensar que es Señor en tus manos, por ejemplo, rezando un Padre Nuestro, Señor, reafirmamos casi todos los días cuando lo rezamos, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Pero en pocas ocasiones realmente esto sucede de una
manera tan explícita, ¿no? Y lo digo de manera tan explícita porque, por ejemplo, Jesús, en el momento en que vivía, pues, el previo a su muerte, ¿no? Tal cual, con lágrimas en los ojos, le decía a Dios, hágase tu voluntad, a Dios Padre. Y una de las cosas más importantes que yo comprendí de esta confianza en el Señor es que no siempre el camino va a ser el camino más sencillo, ¿no? ¿Por qué no siempre será el camino más sencillo? Porque eso nos ayudará a desarrollar la virtud. Porque algo muy importante es que Dios lo que quiere es que tú y yo seamos santos, ¿no? Dios quiere que seamos felices, pero también quiere que seamos santos. Y en esa santidad nos exige ir trabajando en un amor de entrega, un amor de sacrificio, ¿no? Y muchas veces, cuando pasamos momentos de incertidumbre, es cuando menos confiamos en el Señor, ¿no? Y yo les preguntaría a todos los que se van conectando si han vivido algún momento donde la confianza en el Señor les ha costado mucho más. Y decirles que justo la confianza es un salto de fe, ¿no? Ya, creo que ya regresó No, Anita. sí, no sé, me perdí la mitad porque me sacó, perdón, No te no, preocupes, al no pasa final te nada. empecé a escuchar. No, retomé en cuanto te saliste, estábamos platicando un poquito de cómo la confianza muchas veces cuando vivimos situaciones complejas es Ujú, cuando menos podemos confiar o menos nos da como el querer confiar, ¿no? Y que sí, todos vivimos momentos como de incertidumbre, de dificultad. Y ponía el ejemplo de cuando nuestro amado Jesús, previo a su muerte, pues lloraba, ¿no? En el huerto diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Y que muchas veces tú y yo repetimos mucho esta oración, ¿no? Y le decimos esto al Señor, pero lo decimos como de dientes para afuera, ¿no? no queremos que duela. Exacto, exacto. Entonces, a ver, bueno, pues nos vamos a que ya nos contestes la pregunta. Chan, chan, chan. Ok, em, yo creo que sí, Pau. Mira, la verdad es que creo que no fue una situación en específico. Creo que el Señor me fue llevando con, como con, no sé si llamarlo, muchas pruebas al mismo tiempo, o sea, muy seguidas, que yo sentía que me decía, en esta no confiaste, en la que sigue, en esta no confiaste, como si fuera como videojuego, ¿no? Aumentando el nivel de dificultad y era como, pues hasta que llegues a la confianza, ¿no? La situación empieza cuando me quedo sin empleo después de 9 años de estar en la misma empresa, pero cuando me dan la noticia, yo sentí mucha paz. Y para mí eso fue muy raro porque yo al padecer de crisis de ansiedad de repente, pues una noticia así para mí fue como, pues como una bomba, ¿no? Pero yo no estoy buscando, pero ¿qué va a ser de mí? ¿Pero qué voy a hacer? Y conforme pasaron los días, me di cuenta que yo solo le dije a Dios, si es tu voluntad, yo le voy a abrazar, ¿no? Pero, pues dame la gracia porque no es así de fácil. Y conforme pasaron los días, sucedían otros eventos que seguían siendo pruebas para mí, pero que yo no hubiera podido llevar si no hubiera sucedido lo de quedarme sin empleo, ¿no? Entonces, creo que a raíz de ahí fue ese suceso, llega una enfermedad, llega pérdida de seres queridos, llega todo al mismo tiempo y cada vez era una exigencia de un nivel más fuerte de confianza, porque no me quedaba de otra, o sea, porque confías, te abandonas, porque si no, llega un momento donde sabes que sin él no puedes. O sea, tocas fondo a pesar de que nos grita, como decías al principio, ¿no? Nos llama y a veces no volteamos, no aceptamos, pero a veces tocamos fondo y creo que en este caso, para mí, el tema de la confianza fue tal cual. Yo de repente me sentía como Job, que me quitaba y me quitaba y me quitaba. Y quería hacerme fuerte, pero al final pues te das cuenta de que necesitas que él te chiquee, que él te apapache, que él te llene, no puedes, no puedes. Pero sí, a raíz de esa situación, Pau, fue. Oye, y creo que es algo importante de mencionar porque
como que muchas veces esperamos que llegue la confianza de una manera muy amena, ¿no? De que, hija mía, es tu momento de confiar, ¿no? Una Y varita. exacto, exacto. Y no, o sea, en realidad el Señor también nos muestra que sus caminos pues no son como los nuestros y que evidentemente Él conoce mejor de qué manera soltaremos, ¿no? Y que muchas veces es soltarle el control. Creo que en el fondo muchas mujeres solemos buscar ese control, no de una manera exacerbada, o sea, de ve al psiquiatra y así, ¿no? Sino en el control de como mujeres siempre buscar que todo esté bien, tratar de armonizar, ¿no? Esta parte tierna de las mujeres como que desea que el ambiente sea cálido, en paz, entonces está como al pendiente de muchos detalles, ¿no? Y Sí. creo que muchas veces esto genera que no nos permitamos soltar pues las cosas que en humanidad tampoco podemos, ¿no? O sea, en el Sí. humano hay cosas que sí podemos y otras que no. ¿En qué momento yo te preguntaría qué, qué hiciste para poder lograr esto? O sea, definitivamente sé que es la gracia, Ujú. pero creo muy conveniente que hubo acciones concretas de tu parte para poder decir, Señor, confío, ¿no? Momentos de oración, acompañamiento, no sé, algo que nos quieras compartir sobre esto. Sí, mira, yo creo que me animé a pedir ayuda, a levantar la mano. Sí requerí pues, de un acompañamiento psicológico porque te comentaba, no solo fue el quedarme sin empleo, ¿no? Fueron temas de salud de más de un mes, toma de decisiones, pérdidas familiares, que al final pues tuve que ir acompañada, tuve que ir acompañada también de mi comunidad de Nueva Alianza, eh, que híjole, las personas que están orando contigo, que están orando por ti cuando sientes que tú ya no puedes ni levantarte y de repente está ese hermano de comunidad que te dice, oye, ¿cómo vas? Y sientes un respiro, ¿no? De que, bueno, hay alguien que me está acompañando en esto, hay alguien que va conmigo. Yo creo que es gracia, pero también es una decisión. Digo, completamente es gracia, pero es una decisión porque es un abandonarte completamente en lo que no entiendes, en lo que te da miedo, en decir, ay, o sea, es llegar a ver a Dios como ese padre proveedor, como ese padre que te ama en plenitud, que no te va a dejar. Entonces, cuando llegas a empezar a verlo, o sea, yo te puedo decir, o sea, años me ha costado llegar a este punto, ¿no? Cuando platicamos yo te decía, mi primer cartulina que hacía hace 10 años era confío en Dios. Claro que no. O sea, una cartulina que hacía para dar mi testimonio, pues no. Y yo creo que hoy, después de 10 años, yo te puedo decir, sí, hoy sí, ¿no? Pero pues tuve que pasar por varias trapeadas para poder llegar a esto, ¿no? Entonces, pues sí, es eso, la oración completamente, aun cuando no tengas ganas, aun cuando no entiendas nada o estés más enojado, cuando el dolor es más grande, pero es cuando tu oración se vuelve más pura, porque el corazón lo grita, ¿no? Entonces, creo que esos momentos de oración, esos momentos de Santísimo, la Eucaristía, todo te va llenando, es un complemento. Oye, totalmente de acuerdo y creo que a mí, por ejemplo, también que he pasado momentos de dificultad, me queda claro que la oración y el Señor es lo que más te puede rescatar y evidentemente la comunidad hace un papel muy importante. Y una de las cosas que a mí también me han marcado mucho es apréndete esa frase de la Biblia que te va a ayudar a seguir adelante, ¿no? O sea, por Uh-huh. ejemplo, ahorita que decías un Dios proveedor, y me acuerdo del Salmo que dice, ¿de qué se preocupan los pajaritos de comer? Porque ellos saben que van a tener, o sea, la comida, que nos preocupamos tú y yo que somos hijos de Dios, ¿no? O sea, Tal obviamente cual. no dice así, pero es un salmo que justo nos invita a dejar esa confianza plena en el Señor, ¿no? Este, Y sabes qué, bueno, me gustaría agregar, Pau, yo soy em, muy visual, muy sensible, muy, no sé, muy emocional. Entonces yo siempre he aprendido a pedirle a Dios que me muestre su presencia, que me diga que está, que me diga todo, ¿no? O no que me lo diga, que me lo haga saber a través de cómo yo veo su amor. Cada persona lo vemos de diferente manera. Entonces, en medio de la prueba, que nos haga ver eso,
porque a veces estamos tan enfocados en el problema, en la dificultad, que no vemos ese regalo tan, pues sí, tan bonito o pequeño o grande como quieras, pero nos lo muestra y no lo vemos. Entonces, el decirle, hazte presente, déjame verte de mi manera, ¿no? Entonces eso también es un acompañarte con él. Oye, y cuéntame cómo te ha, bueno, si se Ujú. puede, cómo el Señor te ha mostrado que está presente. Ay, Sí, no, te voy a contar, en una de les comparto, en una de las situaciones que te decía que para mí fue muy, muy difícil, estaba en el hospital, pues tuve una pérdida de mi segunda mamá, básicamente, y después de 3 semanas me buscan, yo estaba cuidándola porque no tenía empleo, entonces yo estaba fuera de terapia intensiva. Y yo tenía mucho miedo que me dieran una noticia que no quería escuchar, ¿no? Entonces yo estaba sola ese día en la mañana y veo que viene la doctora caminando. Entonces yo dije, no, y dije, o sea, me empezó a dar miedo, yo dije, me va a dar ansiedad, me va a dar una noticia que no quiero escuchar, estoy sola, no están conmigo. Entonces yo lo primero que dije fue, Señor, no sé cómo le vas a hacer, pero me vas a mostrar que estás conmigo. Llega la doctora, me lleva a una sala y en cuanto me meto yo veo a 5 médicos y se fueron incorporando, al final eran 7, no sé. Y yo sola, sin saber qué hacer, esperando lo peor, ¿no? Y yo le dije, yo quiero que tú ahí adentro me acompañes, que tú me muestres que ahí estás. Y yo sé que te voy a saber reconocer, ¿no? Y empiezan a hablar conmigo los médicos y se para uno de los médicos, o sea, para decirme de que pues estaban esperando solamente ya el momento, que tenía que firmar yo unos papeles. Y se para un médico que era de otro país, creo que era, la verdad no me acuerdo ahorita de dónde era, pero era un señor alto de ojos azules. Me impresionó mucho y en cuanto yo recibí la noticia de que estaban esperando, me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Entonces me paré, me abrazó y me dijo, todo va a estar bien, todo está bien, solo llora, solo vive lo que tienes que vivir, ¿no? Y para mí en ese momento yo me sentí con un soporte, con una fortaleza de que cuando había visto yo un médico que hiciera eso, todos los demás me empezaron a abrazar y yo decía, Señor, aquí estás, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de ese lugar, yo tenía la seguridad de que Dios era el que me había abrazado porque me habla a través de los abrazos. Entonces yo sabía que era Él. Sale este médico 2 horas después y le digo, le agradezco porque a través de usted pude ver a Dios allá adentro y por eso pude salir de pie de esa sala, ¿no? Y me dice, tengo un regalo para ti. Saca de su mochila un rosario y me lo da. Y me dice, nunca olvides, yo creo en Dios. Y me guiña el ojo y me enseña una corona de espinas aquí en su cuello. Entonces, para mí fue, guau, ahí estás. O sea, sí, sí. esa fue una de las experiencias. Y como así en muchas otras cosas, pero eso es algo que sé que fue de mucho valor y que estuvo presente completamente. Me No, alargué, perdón, pero ahí. no, está padrísimo. O sea, se me pone la piel chinita porque justo nos falta reconocer que es un Dios bien cercano y nos falta saber tener este contacto con Él, ¿no? O sea, me queda claro que Dios es bueno con todos nosotros y que de una manera u otra nos hace sentirnos amados de alguna u otra manera, ¿no? Pero que justo esto, esta falta de confianza, esos límites que a veces podemos tener, yo creo que una de las limitantes, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Ana, es que muchas veces, a ver, es algo muy cierto que a través de mamá y papá es el primer como reconocimiento que podemos tener de Dios, ¿no? Ujú, Y si quizá tuvimos un papá que es autoritario, que quizá la parte emotiva no lo trabajaba tanto, nos va a costar encontrarnos con un Dios que es amor, ¿no? sí. Entonces, me gusta compartirlo porque es una realidad que papá y mamá han buscado darnos lo mejor, sin embargo, que eso no te limite para de verdad darte la oportunidad de
vivir plenamente esa confianza en el Señor. Y de esto que nos compartes, me parece también muy bonito porque en el fondo te vas dando cuenta que el Espíritu Santo actúa a través de los demás, ¿no? Sí, O sea, hace poco escuchaba a un sacerdote que decía, todas las acciones bondadosas que salen del ser humano son movidas por el Espíritu Santo y que es el gran consolador, ¿no? completa. Entonces, yo hoy invitaría a todos los que nos están escuchando que hagan una pequeña oración para decirle en su interior, Señor, ayúdame a quitar todas aquellas cosas que me están limitando para confiar en ti, ¿no? Y que evidentemente el Señor va a escuchar esa oración y que poco a poco va a ir poniendo los medios para, así como lo hizo contigo, empezar a hacerlo en cada uno de nosotros, ¿no? Completamente, sin duda. Oye, otra de las preguntas es, ¿cuáles son los miedos o las dudas que fueron quitándote durante este recorrido para tener esta confianza plena en el Señor? Mm, tenía mucho miedo a no poder, a sentir que yo tenía la carga completamente, que era mi chamba todo, o sea, que no había alguien allá arriba que me respaldara. eh, y se va quitando ese, digo, obviamente es un hacer tu parte, ¿no? Es hacer la parte de uno, pero se va quitando esa carga extra, esos pensamientos que te abruman a lo mejor todo el día, que te cansan, que te hacen creer que no vas a poder, que no lo, que depende de ti y todo se pierde o todo va a salir mal. Esos miedos son los que se van quitando a través de esa confianza. Eh, porque tal cual, o sea, hay una cita bíblica que a mí me ha marcado, y es todo lo que Dios permite es para el bien de los que le aman y para que han sido llamados, ¿no? Es Romanos 8:28 y tal cual, o sea, nada se va a salir de su control. No, o sea, es increíble cómo es real eso, pues. Oye, y que está muy fuerte porque en nuestra humanidad pensamos que ese caminito va a ser cero, cero con baches, cero con piedritas, y que pues es el camino a veces con más baches y con más piedritas porque en el fondo nos hará trabajar mayormente en la virtud, ¿no? Eso era algo que les compartía cuando al principio. Y otra de las cosas que también se me hacen como fuertes es cada uno de los santos. Ahorita se me viene a la mente Santa Teresa, que pues esta oración, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Y a pesar de que muchos de ellos nos van marcando como ese caminito, pues nos sigue costando, ¿no? Sí, Y creo que esto muy valioso que nos compartes es esta cita bíblica de Romanos, que justo nos vuelve a recordar, ¿no? O sea, siento que espiritualmente tenemos que tener esa cita bíblica o esa cita de algún santo que te haga centrarte otra vez en lo que sí. verdaderamente debe de estar puesta tu mirada, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente ese pasaje de la Biblia donde está Pedro en la barca, que Dios, Jesucristo le habla, ¿no? Y le dice, ven, ¿no? Y que empieza a caminar en el agua. Una vez escuchaba a un sacerdote que decía, el problema de Pedro es que miró, o sea, miró hacia abajo, perdió de vista dónde estaba su mirada puesta, que era en Jesús. Y creo que muchas veces nos pasa esto. Parte de la confianza, pues es esta falta de mirar otra vez a lo que realmente vale la pena, ¿no? Que es, Completamente, sí. oye, y te preguntaría, ¿cuáles han sido esos aprendizajes de haber vivido, de tener ya este paso de confianza, ¿no? O sea, digo, me queda claro que yo, pues es algo que pienso mucho, es cada vez que siento que estoy más cerca de Dios, todavía me falta aún más por conocer esa cercanía con el Señor, ¿no? O sea, Sí. me maravillo totalmente de ese amor tan grande que Dios nos tiene y de esa cercanía que Él quiere que tengamos con Él. Entonces, yo te preguntaría cuáles han sido esos aprendizajes o cosas que ahora tú descubres de esta confianza en el Señor. Ok. Híjole, la cercanía que siempre ha tenido y que no la veía,
es para mí extraordinaria verlo 24/7, ¿no? Conmigo y decir, aquí estás. Obviamente no es un proceso fácil, no es de la noche a la mañana y tampoco te puedo decir que de repente hay días donde digo, pues no, o sea, porque siguen las dificultades, siguen las pruebas, sigue todo, ¿no? Pero, pero saber que él tiene el control de todo, eso ha sido para mí extraordinario. Hay un salmo que dice, no recuerdo el número, pero dice que no te vas a preocupar ni de las malas noticias, porque confías tanto en Dios que sabes que Él tiene el control, o sea, una mala noticia no te va a perturbar. Entonces, no estoy segura si es el Salmo 112, pero es tan extraordinario llegar a eso que para mí creo que ha sido uno de los más grandes aprendizajes, aprender a que todas las personas que llegan a mi vida son una bendición, pero el único que va a estar firme siempre va a ser Él. Y el que va a ver por mí y el que va a velar por mí es Él y no me va a fallar, ¿no? Y la confianza yo en su momento creía que era, ay, confío porque va a hacer lo que yo quiero. Claro que no. O sea, te das cuenta que confiar es abrazo tu voluntad, eh, no la entiendo, pero sé que lo que duele va, está bien, ¿no? Y lloras y le sufres y todo, pero eso creo que ha sido el mayor gozo, el poder entregarle. Cada decisión que él hace que me ha dolido es entregársela y darle gracias. Agradecerle por algo que duele, yo creo que ya, ya es un pasito más cada día que vamos dando. No, totalmente. Oye, y fíjate que justo, digo, hay dos cosas que quiero rescatar de lo que has mencionado. Una es que no porque estemos cerca espiritualmente de Dios significa que no tengamos un acompañamiento de manera terapéutica, ¿no? Correcto. Porque de pronto creo que tenemos como a ver, definitivamente el Señor es sanador y definitivamente el Señor transforma nuestros corazones, nuestras vidas, hasta de un tema de salud, ¿no? Pero creo que también en este sentido Dios nos pide esa actuación. O sea, creo que hay una frase de San Agustín, ¿no? Que dice, me creó sin mí, pero no me salvará sin mí, ¿no? O Sí. sea, y que justo nos hace, bueno, a mí se me hace fuertísima porque en el fondo es tu voluntad no te la ha dado en vano, ¿no? Tu libertad no te la ha dado en vano. Y esa libertad que Dios te ha dado en ese querer que sepas amar, pues también significa que te ames a ti, ¿no? Y ese amor, en principio, también significa cuidar de ti, ¿no? Entonces, no sé qué piensas tú de esto. O sea, completamente, no, yo creo que la frase que dices de San Agustín a mí siempre se me ha hecho muy fuerte porque, como tú decías al principio, él no nos necesita, pero al final abraza todo lo que vivimos con él, porque quiere siempre lo mejor para nosotros y, y estar con Dios pues no te libra de la dificultad, ¿no? Yo creo que incluso de repente es más, porque vas contracorriente, vas hacia un lado donde los demás no te van a seguir, pero al final tenemos que seguir firmes en lo que nosotros creemos, en lo que nuestro corazón está cimentado con Él, y aun cuando haya días donde en verdad, pues a veces sientes que no puedes, eh, siempre hay la manera, ya sea a través de una persona, ya sea a través de algo, de una palabra en la Biblia, de algo que Él te recuerda en misa incluso, ¿no? El evangelio de, sí me queda, sí va a lo que estoy viviendo. Oye, está cañón como también a través de eso el Señor te responde, ¿no? De que, por ejemplo, una vez me pasó que yo, en una oración, el Señor me decía como que Él me iba a sanar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, ¿y ahora qué, no? ¿Qué más tengo que hacer? Y justo en el momento en que yo cuestionaba esto, estaba el momento de la transfiguración, ¿no? Y que el Padre dice, bueno, más bien cuando nosotros contestamos de que bastará solo una palabra tuya para quedar sanado, y yo dije, Paulina, o sea, el Señor te está contestando breve, ¿no? Pero se me hace muy fuerte porque justo, o sea, el Señor responde
de maneras inimaginables. En algún momento conversaba con una consagrada y se me hacía muy padre porque ella me platicaba que ella nunca hubiera imaginado que se iba a consagrar, ¿no? Y que a ella le encantaban, por ejemplo, los tulipanes, ¿no? Una de las flores que pues normalmente pues abajo, que se vea linda o que nazca de ahí de un jardín X, ¿no? Entonces, que en algún momento en una oración ella le decía al Señor, Señor, pues si tú quieres que yo sea para ti, pues conquístame, ¿no? Entonces dice que real, toda esa semana que salía a la calle veía un tulipán y así, ¿no? Entonces, como que decía ella, ¿en qué momento hay un tulipán aquí, no? Ah, pues ahí había un tulipán. Entonces, decía, esa era mi flor favorita y entonces yo entendí que era el Señor hablándome, ¿no? Entonces, Claro. se me hace muy padre cómo definitivamente el Señor, cuando le vamos permitiendo, en principio abrir nuestro corazón, ¿no? Porque definitivamente hay muchas cosas que nos cuestan de manera como humana, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuáles han sido estos desafíos que has podido como vivir en estos años que has buscado tener esta confianza en el Señor, ¿no? O sea, ya hablábamos como un poquito el tema del soltar. ¿Hay alguna otra cosa que pienses que pudiera ser como que algo que nos pueda dar sentido a todos los que estamos escuchando? Yo creo que, no sé, creo que día a día, Pau, cada situación, cada momentito que empezamos a vivir, encomendar nuestro día completamente, o sea, desde ahí, o sea, desde antes de salir de casa, sabiendo que todo lo que pase en nuestro transcurso del día, que no sabemos lo que va a ser, o sea, no, literal ahí no es soltar porque no sabemos lo que nos espera, ¿no? Pero es decir, va, tú me acompañas, ¿no? Yo, por ejemplo, salgo de mi casa a tu casa y le digo, yo no me voy de aquí sin ti. O si me voy, es porque tú te vas conmigo, ¿no? Entonces es soltar las cosas, pero estar firme en que Él te acompaña, ¿no? Y es llegar al trabajo y encomendar el trabajo. Y así, o sea, y si vas en el camino, pues encomendar a la familia, porque también, pues, también toca evangelizar de repente a la familia, ¿no? Entonces es soltar, pero también poder mostrar al Señor en cada uno de nosotros, aun cuando estés atiborrado de problemas, yo creo que poder tratar de dar esa mejor cara para que los demás te puedan ver, aun cuando en verdad te duela, pero dices, va, hoy hizo esto diferente, ¿no? Había una actividad, la compartí el otro día bueno, la he compartido con amigos, y cuando están viviendo una situación difícil, yo le decía, a ver, dime 3 cosas por las cuales hoy agradeces. No, ¿cómo voy a agradecer? Fue un día terrible. No, sí, dime 3 cosas por las que agradeces hoy. No, pues comí, pues tengo donde dormir, así, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos abrazando todos esos cachitos, no solo el soltar, te vas llenando y dices, ay, sí es cierto, o sea, claro, Dios está conmigo. Y después ya no son 3, ya ni sabes ni cuántos, porque te das cuenta de que son un montón. Entonces, eso a mí también me ha ayudado mucho, soltar, hacer presente a Dios en todo momento y recordar en el día qué cositas estuvo ahí conmigo, ¿no? Y creo que también les puede ayudar mucho a identificar cómo sienten ustedes que Dios les muestra su amor. Yo creo que me tocó compartirte un poquito en misiones, a mí a través de los animales, ¿no? O sea, es una cosa, fantástica la manera en que me lo va mostrando. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a identificar eso, también pues llega a ser un poquito más fácil. Y créeme que empieza a crecer. ¿Cómo lo empiezas a ver? Después de ir confiando y de avanzando en eso, empiezas a verlo en todos lados, todo el tiempo, en todo momento, y dices, ay, siempre estuvo así, pero no lo vi. Entonces, eso, no sé si respondí tu pregunta, pero... No, de hecho, justo yo también iba a mencionar lo del tema del agradecimiento, que cuando estás en un momento de mayor dificultad es más difícil poder ver las cosas positivas, pero cuando te das cuenta tienes una lista interminable de las cosas que Dios te permite vivir, ¿no? Y que siento que de pronto ahí también Dios nos habla de saber ser agradecidos, ¿no? O sea, Sí.
porque hay muchas personas que viven mayores dificultades que nosotros. Por ejemplo, a mí, algo que cuando estuve en el colegio me ayudaba mucho es visitar, bueno, empezamos en el colegio, ya yo después seguí yendo, era visitar a unas señoras que habían sido abandonadas por sus familiares, ¿no? Entonces, el escucharlas y todo, como que yo decía, o sea, no, o sea, mi dolor es una nimiedad al lado de lo que vive esta señora, ¿no? Correcto. Que justo cuando volteas a ver a los demás, en esta escucha activa también descubres que eres muy bendecido, pero que pues a veces hay situaciones que nos duelen, ¿no? O sea, en esas heridas que de pronto vivimos en el día a día, que nos hacen obstruir todas las bondades que Dios nos da. Y creo que es una de las cosas más fuertes últimamente. He estado como analizando esta parte de cuando pierdes la paz, ¿no? Y definitivamente el demonio siempre buscará apartarnos de esa paz que solo Dios nos da, ¿no? Y cuando tú y yo perdemos esa paz que solo Dios nos da, perdemos de vista las grandezas que Dios hace en nuestra vida y el potencial que tenemos para ayudar a los demás. Entonces, se me hizo, o sea, de verdad ha sido como una revelación del Señor de trabaja en que nada te quite la paz, ¿no? Y que muchas veces, pues esto que decías, ¿no? De cómo una persona realmente confiada confía hasta en las noticias que no son tan positivas o que esperemos que sean tan positivas, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que más me dejas el día de hoy. Y me gustaría leer uno de los comentarios de la señora Gabriela Cerda, que dice, yo pedía mucho a Dios que no dejara sufrir a mi papá con su cáncer y se lo llevara con él. Y empecé a ir al Santísimo y entendí lo de hágase su voluntad y no la mía, ¿no? Te agradezco mucho, Gaby, por compartirnos esto, tan tuyo también. Y fíjate que justo creo que María aquí nos alcanza un papel bien importante para confiar en el Señor. Yo te comparto un poquito, en mi historia María no había estado como tan presente, y pues yo veía que todo el mundo, que María, que no sé qué, y yo decía, no, es que solo Jesús, ¿no? O sea, como que pronto ahí medio, me estaba haciendo cristiana de aquí en María. Pero bueno, un día le dije, Señor, pues si tú amas tanto a María, ayúdame a enamorarme de ella, ¿no? Y escuchaba una homilía, no es cierto, era una predicación de Lazos de María y uno de los ponentes decía que María en esta confianza plena en el Señor, en ese hágase tu voluntad, pues le había dado toda esa confianza en el Señor, ¿no? Y que ella le pidiéramos que nos llevara en su seno maternal por 9 meses para podernos enamorar de Jesucristo como ella lo amó, ¿no? Porque ella lo llevó pues durante esa etapa, ¿no? Del embarazo. Y se me hizo muy interesante cómo el Señor me fue enamorando de María y cómo representa en ella esa confianza plena, ¿no? En el Señor. Una vez viendo la película de Mel Gibson, La Pasión. de la Pasión, yo decía, si yo fuera María, yo les grito, les aviento una piedra a todos por maltratar a mi hijo, no sé qué. Ajá. Y en ese mismo momento el Señor así me dijo, a ver, cálmate, Alfreda, por favor. Y me dijo, es que María no tenía que hacer eso, ¿no? Porque María sabía perfectamente en su corazón lo que el Señor deseaba, ¿no? Se me hizo tan fuerte porque en el fondo nos plantea también que en nuestra humanidad podemos perder de vista que humanamente hay cosas injustas que suceden en nuestro entorno, pero el que el Señor los utiliza para bien de los que Él ama, ¿no? Completamente. Y que justo, bueno, todo este programa nos pusimos súper de acuerdo en lo que íbamos a hablar. No, pero se me hace muy padre cómo de verdad el Señor como que va complementando hasta las vidas internas que tenemos, ¿no? Y nos va como lanzando esos papelitos, ¿no? Me imagino como cuando estábamos en la secundaria que levantabas un papelito. Aventando. Un amigo, si era caso, ¿no? Es el Señor justo aventándote el papelito para decir, hey, o sea, no va por ahí, ¿no? Yo, una de las cosas que más creo que le he pedido al Señor este año es la sabiduría, ¿no? Es
pues una virtud que definitivamente nos da esa gracia de confiar totalmente en el Señor. Y antes de irnos, me gustaría ir cerrando ya con el programa. Voy a leer los últimos comentarios. Ujú. Alexander Quintero nos dice bendiciones. Mi esposo bonito nos dice saludos, Anita. Gracias, saludos. Cristina nos dice, cuando estás verdaderamente enamorado de Jesús, todo es más fácil. Cuando llegan las pruebas y las dificultades, y de la mano de María Santísima. Amén. Muchísimas gracias, Henry, por compartirnos esto. Definitivamente, en medida que nos enamoramos más de Cristo, de su amor, de su vida, será mucho más sencillo llevar la propia, ¿no? Justo también lo dice su palabra, ¿no? Tu yugo es suave y tu carga ligera, ¿no? Cuando le dejamos esto al Señor, nuestras cargas se disminuyen, ¿no? Y Anita, pues yo agradecerte muchísimo que nos hayas compartido. Nos gustaría cerrar con algo, alguna reflexión, algo que le quieras compartir aquí al auditorio. Sí, que nunca dejen de creer que todo lo que nos pasa, por más doloroso o difícil que sea, es para un bien mayor. Muchas veces no lo vamos a entender en el momento, muchas veces ni lo vamos a entender, ¿no? Yo creo que eso es, el Señor por algo lo guarda, pero aún en el peor escenario, siempre va a sacar algo bueno, algo que ni siquiera imaginamos, y a lo mejor no lo vemos en nosotros, pero sí tener la certeza de que muchas veces también somos ese instrumento para que el otro pueda vivir su proceso, pueda abrazar y pueda estar con el Señor, ¿no? Entonces, eso, creo que, y que nuestra mirada esté firme en Él, que Él sea el número uno en todo, en todo. Si son casados, antes que el esposo, que esté puesta la mirada en Dios. Solteros, digo, en cualquier vocación que se tenga, ¿no? Que la mirada esté puesta en Él y de ahí todo parte. Eso creo que es lo que te lleva a confiar plenamente, ¿no? Agárrate, soltarte. Ahorita estaba pensando que la Segunda Guerra Mundial pues fue una cosa pues de mucha calamidad, ¿no? Humanamente hablando. Y se me vinieron a la mente dos situaciones que fueron fruto de estos momentos y, por ejemplo, es cómo nace la logoterapia, ¿no? A través de este psicoanalista que vivió dentro de los campos de concentración y cómo desarrolla toda esta pues propuesta de logoterapia donde nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de tener bien claro hacia dónde tener la mirada, ¿no? Y que una persona que tiene a Dios presente, o sea, en esta vivencia del amor, pues que definitivamente es algo que prospera hasta en los momentos de mayor dificultad, ¿no? Sí. Y pues por último, nada más lo que quiero cerrar con los puntos claves que acabamos de ver en este programa. El primero es, pues que sí tenemos que reconocer, ¿no? En principio nuestras limitaciones, ¿no? El conocimiento de nosotros nos ayuda a poder abandonarnos mejor. Señor, pues no puedo con esto, te lo entrego, ¿no? Ajá. La otra es poder soltar, ¿no? Soltar aquello que nos abruma, aquello con lo que no podemos, ¿no? Alguna situación, alguna persona, algún momento en específico de nuestra vida. Otra de las cosas es que busquemos la palabra, ¿no? O sea, definitivamente la Biblia como ancla y guía es una cosa fundamental 100%. que de verdad cada vez que yo leo me maravillo y digo, Señor, qué tanto me hacía falta conocerte más a través de la palabra, ¿no? Porque aparte es viva y eficaz, o sea, definitivamente cuando uno la vive dices, o sea, en el momento indicado, ¿no? Hoy, para hoy. Exacto. Oye, quería agregar algo. Cuando yo vivía o cuando recién me acerqué a Dios, a mí me caía muy gordo, y yo lo dije, por eso lo quiero aclarar, que me dijeran soltar. ¿Cómo sueltas? ¿Cómo le sueltas a Dios las cosas, no? Y yo entendí, si le sirve de algo, es a lo mejor así sean 5 minutitos, pero eso que te pesa tanto en tu cabeza, esa persona, esa situación,
literal en tu mente y en tu corazón decirle, Señor, no la quiero cargar, no puedo, aquí está. Y si a los 5 minutos la vuelves a traer, lo vuelves a hacer y así lo hagas todo el día durante un mes, pero es un ejercicio que vamos haciendo y al final se vuelve realidad, el cómo vamos entregando. Entonces, eso quería aclarar, porque Está súper uno bien. nunca sabe cómo soltar. No, totalmente. Fíjate que, por ejemplo, a mí me pasaba que criticaba mucho, ¿no? Yo decía, oye, otra vez me voy a volver a confesar con la crítica. Hasta que, pues, una vez en la oración, como que el Señor me decía, ora por cada persona que tú criticas, ¿no? Y pues así, cada vez que criticaba a un Padre Nuestro, pues, ay, por la persona. Y claro que eso me ayudó mucho como a disminuir esto. Y en el fondo justo es eso, creo que cuando empiezas a querer algo, verdaderamente pones los medios, ¿no? O hasta te inventas cosas para poder hacer lo posible, ¿no? O sea, definitivamente, justo hoy leía que el amor de verdad se evidenciaba aún más en los hechos, ¿no? Por eso Dios Padre quiso entregar a su Hijo y Jesucristo dio toda su vida y cada gota de sangre por ti y por mí, porque fue el acto más grande de amor, ¿no? Morir por ti y por mí. Entonces, si de verdad esto no nos mueve a convertir nuestro corazón a ese amado, pues no sé qué estamos haciendo. Está muy fuerte eso que dices, Pau, pero sí es cierto. Y a ver, o sea, no es muy sencillo decirlo, ¿verdad? Pero claro que creo que hay un anhelo profundo en nuestro corazón de querer amar, ¿no? Sí. Y si nos cuesta, o sea, sí decirle, Señor, ayúdame a amarte. O sea, yo de verdad le pido todos los días, Señor, que pueda mirar a los demás como tú los miras, ¿no? Porque a Ay, veces, sí. ay, ese no parece tu hijo. Ah, pero Pero bueno, cuando lo asocias y aun cuando veas una persona, no sé, que está haciendo algo malo, que realmente está mal, dices, es tu hijo y lo amas igual que a mí. Y si me hizo daño, lo amas igual que a mí. O sea, eso no va a cambiar, porque eso así un papá ama a sus hijos, hagan el daño que hagan. Entonces eso no lo va a cambiar y al final eso también lo tenemos que tener presente, ¿no? no, totalmente. Y claro a ver, cuesta, ¿no? O sea, la palabra de Dios lo dice, o sea, amar a los enemigos, pues no es definitivamente cosa sencilla, pero en el fondo justo te da mucho más valor, ¿no? O sea, siento que pues quedarnos en tener como este rencor hacia los demás por situaciones que hagan, pues es algo que te daña mucho más a ti, ¿no? Completamente. Ya nada más me quedan 3. La que sigue es la oración constante, ¿no? Como nos decías, desde la mañana decirle, Señor, pues te vas conmigo, ¿no? Que no te me olvides porque yo te necesito. Y pues justo que este diálogo con Dios definitivamente es una fuente de paz, ¿no? La que sigue es la comunidad de apoyo, ya nos decías, la comunidad de Nueva Alianza que los invitamos todos los miércoles, en punto de las 7:30 a misa y 7:30. terminando misa empieza la asamblea de oración y temas. Y pues como justo esta comunidad de apoyo, pues es rodearte de personas que te ayudan a fortalecer la fe, ¿no? Y por último, la paciencia y la perseverancia. O sea, pues aquí Ana ya nos platicó que 10 años para verdaderamente confiar, ¿no? O un poquito más, pero estaba esta parte perseverante, ¿no? Y que a veces lo podemos perder, pero hay que levantarnos nuevamente. Creo que una de las cosas que más me encantan de mi iglesia es que no es que Dios te mire tirado ahí por el pecado, sino que te dice, hey, levántate de nuevo, ¿no? Entonces esa perseverancia de volverte a levantar y volverte a levantar, porque Él jamás se va o sea, se va a cansar de perdonarnos, ¿no? Entonces, Nunca. pues ese amor tan grande que nos tiene, que le pidamos a Dios que nos ayude a entenderlo en el corazón, para que no nos cansemos nosotros mismos de nuestras fallas, porque el Señor no se cansa, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles muchísimo, primeramente a ti, Anita, por tu testimonio. Gracias por la A Dios que nos invitación. permite
compartir el día de hoy y a todos los que hacen posible que llegue este programa, invitarlos a que lo compartan para que más personas lleguemos a tener esta confianza plena. Pues hoy les dejamos la historia de Gracia de Ana y pues qué bendición, Anita, tu vida. Muchas gracias por compartir Gracias, con Pau. nosotros. Gracias a todos por los que se conectaron, los que lo van a ver y bueno, una bendición haber estado contigo, mi Pau. Gracias por la invitación y bueno, mira, todo se basa a Dios. Aquí estamos compartiendo un poquito. Totalmente. Oigan, pues agradezco también a Valora Radio, a Lalo, a Fabi que están detrás de los controles. Yo soy Paulina Cedillo y ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes. Nos vemos el próximo martes en punto de las 7. Que tengan excelente noche. Hasta luego. Gracias. Bye.